Bueno, pues repasando lo de la clase pasada, acordémonos de, ¿verdad? Tienes nombre de que vives y estás muerto, acordémonos de esa parte, ¿no? Entonces el Señor, después de darle esta advertencia, esta exhortación, ¿verdad? Le dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir que aunque estaba muerta la iglesia, todavía había cosas que estaban latiendo, ¿verdad? Todavía había cosas que tenían vida, y el Señor le dice, sé vigilante y afirma esas cosas, ¿sí? Para que no termines de morir totalmente, ¿verdad? Sé vigilante, fíjense, la palabra griega que involucran estas dos palabras, una es gregoreo, que significa vigilar, se emplea de mantenerse despierto o de una actitud de alerta espiritual, ¿verdad? La otra es ginomai, venir a ser, se utiliza en los textos más comúnmente aceptados, ¿verdad? Venir a ser, o sea, ¿qué quiere decir esta traducción? Es un mandato que nos llama el Señor, que tenemos que estar en una alerta constante, ¿sí? Sin descansar, o sea, ponerle verdadera atención a lo que va a decir. Sé vigilante, o sea, ponte en guardia. Y acordémonos a través de la historia de Sardis, ¿cuál fue el error de Sardis como ciudad? ¿Qué error tuvo Sardis como ciudad? ¿Fue conquistada cuántas veces? ¿Mandé? 2 veces, ¿verdad? 2 veces. ¿Por quiénes fueron conquistadas? Posteriormente, pero las 2 conquistas fuertes, ¿quiénes fueron? Los persas y los griegos, ¿sí? ¿Cómo los conquistaron? Era una ciudad casi impenetrable. Cuando vio que uno de sus vigilantes bajó a través de las murallas, que podían subir ahí. Que podían subir, ¿verdad? ¿Y por qué no hallaron resistencia cuando pudieron subir? Pues todos no estaban vigilantes, se confiaron de su situación geográfica, ¿verdad? Y no vigilaron. Por lo tanto, los ejércitos enemigos fueron escalando poco a poco, entraron a la ciudad y la capturaron fácil. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba durmiendo, bien confiados, ¿verdad? Y el Señor aquí es lo que le dice a la iglesia: sé vigilante, no caigas en el mismo error de tu pasado histórico, porque te está pasando lo mismo, pero en el área espiritual ahora. El enemigo está escalando y te está conquistando y te está durmiendo totalmente, porque estás dormida, ¿verdad? Totalmente. Por eso la orden del Señor es: sé vigilante, ¿verdad? Dice el doctor Elvis Carballosas, la idea es que da aquí el Señor es: por vuestro propio bien, volveos vigilantes. O demostrad por vosotros mismos ser vigilantes. La exhortación es a que despierten de su anestesia espiritual y continúen vigilando. Espiritualmente, la iglesia de Sardis, ahí está muy de moda los zombies, ¿no? Algo así, ¿verdad? Caminaban, tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. No estaban vigilando su área espiritual, no estaban viendo, ¿verdad?, qué estaba sucediendo. Fíjense, como le pongo aquí, ¿cuántos al igual nosotros, cuántos no hemos caído en los mismos pecados y errores por no ser vigilantes? La iglesia de Sardis nos habla y nos dice, el Señor Jesucristo nos dice: sé vigilantes. Nos está hablando también a nosotros, está vigilando. ¿Por qué estamos cayendo a veces en los mismos pecados y en los mismos pecados y en los mismos pecados? Porque no estamos vigilando. Vigilando es estar alerta, ¿verdad? Estar así. Porque no damos importancia, Así no das importancia, no lo visitas, no estás al pendiente y crees que no va a pasar nada. Así es. Por ejemplo, el que tiene una tendencia hacia el alcoholismo, ¿qué tiene que estar haciendo? Estar vigilante. ¿Qué quiere decir? No, yo sé que esta es mi área de debilidad, yo sé que el Señor me libertó, pero yo sé que esta es mi área de debilidad. No me voy a acercar a esto, voy a estar vigilante a no acercarme a eso, ¿verdad? Por ejemplo, dices, va a haber una fiesta, pero ahí todos toman. Así es. Yo me abstengo, no voy porque voy a caer. Porque voy a caer. Todavía, ¿verdad? Eso es ser vigilante. Si yo sé que me meto en pláticas y cuando son pláticas de política me salgo peleando, entonces ¿qué tengo que hacer? Que cuando vea que empiezan a hablar de política, yo mejor, gracias señores,
ahí nos vemos, ¿verdad? Ser vigilante, eso es estar atento con los sentidos, ¿verdad? Si yo sé que en la debilidad, y lo decía un pastor que es de sana doctrina y para mí es un pastor bien recto y bien espiritual, y él decía, yo en la ciudad que radico hay una plaza, como Plaza Las Américas, por así decirlo, ¿verdad? Pero que exhiben así un chorro de mujeres casi desnudas, ¿verdad? Yo sé que es mi debilidad, yo no me paro por ahí, yo mejor voy a otras plazas, pero ahí no me paro. Sé que se va a desviar mi atención, y aunque venga mi esposa al lado, sé que se va a desviar mi atención. Hermanos, y tenemos que entender eso, en qué áreas somos débiles, y tenemos que estar vigilando en esa área, ¿sí? No voy a decir, no, ya, yo soy acá súper fuerte y súper espiritual y ya nada me tumba, porque entonces quiere decir que me estoy creyendo más fuerte de lo que soy realmente. Y tengo que estar en una alerta especial. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que estar en una alerta especial, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? Yo ya di algunos. A ver ustedes, ¿qué ejemplo se les ocurre? La droga o la comida, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas con la comida, pues por la obesidad que tiene, es no hacerlo, ¿no? No hacerlo. No ir a donde hay mucha comida o no. Sí, o no meterme en un buffet, si sé que, ¿verdad? O que traigo el colesterol alto, en términos humanos, si yo trajera el colesterol alto, no me voy a ir a meter en un buffet de mariscos, ¿verdad? Porque va a terminar en el hospital. Lo mismo sucede en nuestra área espiritual. En todas las cosas que nosotros tengamos que hacer, tenemos que estar bien vigilantes. ¿Cómo no caigamos en el error de Sardis, de dormirnos y decir, bueno, ya estoy seguro en Cristo, me descanso, ¿no? El enemigo es cualquiera. No, el enemigo es demasiado astuto, hermanos. Demasiado astuto. Y vamos a ver que el ser vigilantes es algo que nos manda la Escritura vez tras vez, no solo aquí en Apocalipsis. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 11. New. Es después de los Evangelios, luego sigue Hechos y luego sigue Romanos. ¿Romanos cuál? Capítulo 13, versículo 11. Romanos 13. Romanos 13, 11. ¿Ya están? Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Verdad? Romanos 13, 11. Ahora fíjense, chequé varias versiones, me gustó cómo la traduce la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Fíjense, dice lo mismito, pero en otras palabras, y cómo lo dice. Dice, esto aún es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿Verdad? Hermanos, a veces en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, descuidamos nuestra vida espiritual, dejamos de ser vigilantes, ¿sí? Y empezamos a caer en un letargo espiritual. Qué fácil es caer en un letargo espiritual, hermano. Difícil salir de él. Qué fácil es caer, difícil levantarse. Yo creo que espiritualmente todos caemos, todos espiritualmente caemos. Pero deberían de ser excepciones y a veces ya son regularidades. Pero ¿qué pasa? Que es que no estamos vigilantes. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice, ¡hey, despierten! Ya dejen su letargo espiritual, dejen su vida. O sea, ya reaccionen, está cerca nuestra redención, señores. ¿Verdad?
Luego también Pablo le recomienda lo mismo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios es nuevo o es nuevo? Está después de Romanos, exactamente después de Romanos. Okay, Primera de Corintios, capítulo. Este es el nuevo y aquí está. Primera de Corintios. Capítulo 16, 13. Okay, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Otra vez Pablo, ¿verdad? Le dice a la iglesia de Corintios: velen, hermanos, estén firmes en la fe. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Un desorden. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Carnalidad. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Desorden en las cuestiones de los dones espirituales. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? Envidias, pleitos, celos, contiendas, divisiones. Por eso Pablo le encarga a esta iglesia: ¡ey! Velen, hermanos, afírmense en la fe, estén firmes en la fe. Nosotros tenemos que estar velando a cada instante. ¿Cómo voy a velar? ¿Cómo está mi vida de oración diaria? De comunión con el Señor. ¿Cómo está mi vida de devoción diaria en comunión con la palabra? ¿Cómo está mi vida en devoción diaria en cada momento de pensar, aunque sea un rato, en el Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi predicación, mi testimonio para con otros? Todo eso tengo que vigilarlo, hermanos. ¿Cómo va? ¿Cómo voy avanzando en esa parte? Tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro, está casi al final, está por acá. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, 8. versículo 8. No, Primera de Pedro, dice, capítulo 5, versículo 8. ¿Ya está? ¿Sí? Ok, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí, verdad? Entonces ahí está el apóstol Pedro, ¿verdad? Diciendo: hermanos, sean sobrios. Nada más, Valentina. ¿Qué significa ser sobrios? No estar ebrios. No estar ebrios. Estar conscientes. Estar en tu cabal juicio, ¿verdad? O sea, estar, como dices tú, estar despierto, no estar... No estar embotado, Sí. parado. Adormecido, ¿verdad? Sean sobrios, hermanos, no estén, en pocas palabras, borrachos atendiendo las cosas del mundo. O sea, sean sobrios y velen. Pónganse a velar, porque vuestro adversario, el diablo, no es cualquier enemigo. Es un enemigo especial. Él dice: anda como león rugiente. ¿Algunos han visto los documentales de los leones? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo caza el león? Se esconde entre la maleza, ¿verdad? Sí. Y va poquito, y va cazando a la víctima, y se va acercando poco a poco. Así es el diablo en nuestra vida. No se te va a presentar y te va a decir: hola, soy el diablo, ¿verdad? Ya llegué. Sino va a ir adentrándose poco a poco, ¿verdad? Y te va a ir lanzando carnaditas poquito a poquito, y cada vez más, y cada vez más. Y tú, cuando te des cuenta, ya lo tienes encima, al león, ¿verdad? Veía el otro día un documental de los cazadores, ¿verdad? Donde estaban los cazadores así. Era de noche y tenían lámparas y estaban así porque se oía el rugido del león, ¿verdad? Y tú no veías nada. Y nada más de repente, así hace cuenta que se dejó venir el león, pero con una rapidez tan grande que el tipo, si no hubiera estado con el rifle así, le dispara y el león se le cae aquí enfrente.
O sea, sí lo mató, pero aquí enfrente. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera tenido el rifle acá arriba? El león le cae encima y no hubiera podido quitárselo. Hubieran tenido que ayudar a sus compañeros, pero iba a salir gravemente herido. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. No quiere decir que el enemigo nos va a matar, hermano, pero vamos a salir gravemente heridos por él. Porque no estamos vigilantes. Estamos oyendo que el enemigo es alguien especial al cual no le debemos descuidar una sola área de nuestra vida. Pablo decía, y algunos lo exasperaron o lo elevaron, lo que dijo Pablo, para llegar al ascetismo, pero no, Pablo no estaba hablando del ascetismo. Pablo estaba hablando de ser muy cuidadosos. Pablo dice, yo pongo en dura servidumbre mi cuerpo y lo someto a disciplina fuerte, no habiendo yo sido orando para otros, venga a ser eliminado, ¿verdad? Entonces Pablo, entre lo que estaba diciendo, yo pongo a velar realmente mi vida, la velo, o sea, me pongo muy cuidadoso de ella. Yo pongo estrictas normas sobre mi vida en cuanto al sentido de la oración y del estudio de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo decía, yo tengo que al menos orar 1 hora diaria. ¿Qué voy a hacer? Bueno, levantarme 5 de la mañana, porque yo sé que a las 6, si me levanto a las 6, no me da tiempo definitivamente, ¿verdad? Entonces me voy a levantar 5 de la mañana para que me dé el tiempo, ¿sí? Porque ya he intentado levantarme más tarde y orar más tarde y no tengo el tiempo. Entonces meto en servidumbre a mi cuerpo, que no le gusta levantarse temprano, y lo hago, ¿verdad? Hermano, es que mire, yo sí puedo orar, pero no me gusta leer, ¿verdad? Pues la Biblia, la palabra de Dios no dice si te gusta o no te gusta, te dice que tienes que meditar en la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar ese tiempo de meditar en la palabra, porque si no, el enemigo va a venir y nos va a herir. Y miren, cuando el enemigo viene y no estamos bien fundamentados en la roca, va a ser grande, ¿qué? Nuestra ruina. Va a venir problemas difíciles, van a venir destrucciones, van a venir, vamos a hablar términos quizá más fuertes, va a venir a lo mejor destrucción del hogar, a lo mejor hijos que salgan mal, en el sentido de embarazos no deseados, en el sentido de casamientos o que se vayan de la casa, o muchos detalles, drogadicción, alcoholismo, muchas cosas que pueden venir por nosotros no estar velando. Como yo les he insistido, hermanos, únanse en familia todos los días y juntos como familia lean la palabra, mediten la palabra, oren la palabra, oren al Señor como familia, porque el enemigo está viéndonos y está examinándonos. El enemigo no es que sepa todo de ti, te ha examinado totalmente y sabe todo de ti, de tu familia, de todo, sabe los puntos débiles de tus hijos, de tus hijas, sabe los puntos débiles tuyos y los va a utilizar para tratar de destruir tu vida. Entonces yo tengo que ser un guarda de eso. Es como un vigilante. ¿Qué pasó con los que cuidaban Sardis? Por no cuidarlo afectaron toda la ciudad. Dice la palabra de Dios, si el atalaya viene a venir al enemigo y no da el aviso, la sangre de los de la ciudad será sobre su cabeza. Si Dios me ha puesto a mí, ¿verdad, hermanos? En este caso, y se lo voy a poner, como atalaya de ustedes, yo tengo que estar como atalaya de ustedes, pero a la vez Dios ha puesto a cada uno de ustedes como atalaya de sus hogares, de sus casas, de sus vidas. Entonces ustedes tienen que estar alerta. ¿Qué pasaría si el atalaya dice, ay, tengo mucha flojera, me voy a dormir, me tocó hoy vigilar, pero tengo ganas de dormir? Y el enemigo ve a lo lejos que el atalaya está, dice, ay, voy a esperar a que se duerma, seguro se va a dormir, y ¡pum!, cae el atalaya y se duerme. ¿Qué va a pasar? La ciudad va a ser devastada. Nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos pueden ser devastados. ¿A causa de qué? De que no estoy velando en la palabra de Dios, de que no estoy velando en las cosas espirituales. Hermanos, si velo en las cosas materiales, debo de velar mucho más en las cosas espirituales. Voy a poner casos urgentes, no así.
Tengo un abogado. Mañana viene un juicio fuerte, hermano. Tiene que presentar, mañana, le acaban de avisar que mañana tiene un juicio fuerte. Y tiene que presentar evidencia y todo. ¿Qué? ¿Va a dormir hoy en la noche? No puede, ¿verdad? Tiene que sacar todo porque sabe que mañana se juega el todo por el todo. Viene una paciente enferma de cáncer uterino. Tiene que operarla de emergencia. Y sabe que tiene que velar sobre ese cliente, sobre esa, perdón, el paciente, bueno, que al final también es cliente, pero sobre esa paciente, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer? Tengo que velar, ¿verdad? Porque sé que si fallo, va a haber consecuencias. Lo mismo sucede, y con más nivel, hermanos, si no estamos velando en las cosas espirituales, van a venir consecuencias. Les puedo alzar la mano y decir, yo soy una de esas consecuencias, por no velar, por ser alguien que no veló, que no estuvo atento, y por eso tengo un fracaso, y por eso tengo una derrota, y por eso fui duramente golpeado, por no vigilar, por no ser una atalaya real, por no estar clamando ante el Señor, por las situaciones que estaban aconteciendo en mi hogar, por las pugnas que había con mi pareja, por todas las diferencias, no estar velando y orando y clamando a Dios por eso. Permití al revés, dormirme y enfriarme, vino el enemigo, destruyó todo. Hermanos, no estamos jugando con un enemigo pequeñito, no estamos jugando con un enemigo cualquiera, estamos jugando con un enemigo que tiene poder y que nos odia tremendamente y que no duerme. Eso es lo peor. Si yo supiera que Satanás duerme, pues digo, a esta hora duerme Satanás, pues a esta hora me jeteo, ¿no? No, hermanos, Satanás no duerme, es un ser espiritual y no tiene sueño. Así como Dios no tiene sueño, a Dios no le da sueño, ¿sí? No se duerme el que te guarda, dice. Pero si yo no estoy vigilando, Dios va a permitir que el enemigo venga y nos haga daño, y se creen heridas acá adentro, destrozos en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros amigos, en muchas cosas, en nuestra profesión inclusive, ¿verdad? Todo se destruye. ¿Por causa de qué? De mi falta de velar, mi ineficiencia en el Evangelio, por causa de no velar la palabra de Dios, el ser quitado del ministerio por causa de no velar la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, pongo en dura servidumbre en mi cuerpo, no venga yo he sido heraldo para otros, el Señor le diga, Pablo, hasta aquí dejaste de ser apóstol, gracias, buen viaje, vámonos, el que sigue, ¿no? Pablo, ya no me sirves como apóstol, te tengo que quitar. Así como Moisés, el Señor lo quitó, el Señor le... ¿Cierto o no? Díganme si estoy mintiendo, ¿no? El Señor le dijo a Moisés que él iba a sacar al pueblo de Egipto para meterlo en la tierra prometida. ¿Lo metió Moisés a la tierra prometida? ¿No? ¿Quién lo metió? ¿Manda? 40 años anduvo errante, pero al final, ¿por qué no entra Moisés? Por desobediente. Por desobediente. Porque no veló al final y se adjudicó cierta gloria. Y por ese solo error el Señor le dice, Moisés, no vas a entrar. Por esa vez única que Moisés no veló sobre su vida, no veló sobre su carácter, no veló sobre lo que iba a decir, Moisés perdió el gozo, la bendición de meter al pueblo a la tierra prometida. No perdió su salvación, porque Moisés aparece en el monte de la transfiguración junto con Elías, pero perdió el meter al pueblo a la tierra prometida, el terminar el fin para el cual Dios lo había levantado como líder, ¿sí? Elías, un hombre tremendo. Elías, yo creo que todos conocemos la historia de Elías, pero de repente Elías huye ante una mujer, ¿verdad? Ante Jezabel, y tiene miedo, y Dios le dice a Elías, ya no me sirves, ve y unge a Eliseo porque te voy a quitar, ¿verdad? Por ese solo hecho. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que estar vigilantes.
sobre todo, ojo, y hago una más llamada de atención a las cabezas de hogar, a los varones, porque nosotros vamos a dar cuentas ante el Señor de nuestro hogar. A las mujeres Dios las va a llamar y sí les va a exhortar y les va a decir muchas cosas, pero el que va a dar cuentas ante el hogar es el varón. Yo voy a dar cuentas y sé que voy a dar duras cuentas ante el Señor y lo sé, pero yo no quiero que les pase a ustedes eso. Yo quiero que entendamos que no tenemos un enemigo pequeño. Tampoco lo extrapolemos y creamos que el enemigo es igual que Dios. No. Nada que ver con Dios. Dios es infinitamente más poderoso que Satanás. Yo estoy hablando con respecto a nosotros. Que entendamos que con respecto a nosotros Satanás es mucho más poderoso y muy peligroso. ¿Y qué es lo que debo de entender? Muchos cristianos que no han tomado esto, hermanos, hoy en día están pagando las consecuencias. No tenemos cualquier enemigo. ¿Sí? El apóstol Pablo decía, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. No ignoremos sus maquinaciones. Él cada momento nos odia tanto que cada momento está maquinando cómo destruir tu vida. ¿Para qué vino el ladrón? Para matar, robar y destruir. Es lo que está pensando Satanás en tu vida. ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo lo voy a destruir? ¿Cómo le voy a robar? Es lo que está pensando nada más. Y junta a su legión, a sus ejércitos y les dice, a ver, ¿cómo vamos a hacerle para que la vida de Francisco tropiece? No, pues podemos atacarlo por aquí. Yo he visto que mira, tiene estas debilidades y acá y podemos tirarlo. Órale, vayan y háganlo y vamos a hacer. Y es lo que está haciendo el enemigo. Nos está así. Y sabe esas áreas. Por eso les digo que es importante que conozcamos las áreas débiles de nuestra vida. Las fuertes las tenemos que reforzar, pero las áreas débiles es la que más le tenemos que poner atención. ¿Cuál es nuestra área débil? Le tengo que poner mucha atención a esa área débil, porque ahí es donde Satanás se fija más. Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 45, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿41? Sí. San Mateo, capítulo 26, versículo 41. ¿Ya están? ¿Cuál? San Mateo, capítulo 26, versículo 41. 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esas son palabras del Señor Jesucristo, no de cualquiera, no de Pablo, no de Pedro, no. Es las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a entrar en tentación. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué caigo y caigo y caigo y caigo? Revélamelo, Señor. Está, hermano, Mateo 26, 41. No estás velando, no estás orando. Señor, ¿por qué soy tan débil? No estás velando, no estás orando. Ese diablo tremendo que me ataca y me ataca. No, sí, te ataca y te ataca, pero tú lo dejas. Tú lo dejas. Tú no estás poniendo, tú no estás levantándote a estar vigilando ahí. Miren, tenemos que estar velando no solo por causa del enemigo, sino por causa de la venida del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, ahí mismo en Mateo, 2 capítulos antes, Mateo capítulo 24, versículos 42 al 47. Mateo capítulo 24. Vamos del 42 al 47. Dice, velad
pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el aliento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Por causa de la venida del Señor, tenemos que estar velando, para que cuando venga el Señor no nos halle dormidos. No nos halle. Dice, bienaventurado el siervo al cual el Señor lo halle velando, lo halle así, velando. Y cuando venga el Señor y diga, ni tenga que decir ábranme la puerta, sino, ahí viene el Señor, ábranle la puerta. Es a lo que se está refiriendo. La atalaya también estaba para eso, para ver quién viene. Viene nuestro rey. ¡Ey, viene el rey! Ábranle la puerta y salgan a escoltarlo, ¿no? Es lo mismo que está dando esta referencia el Señor. Dice, velad a causa de mi venida. Y tenemos que velar, hermano, porque la venida del Señor, nuestro arrebatamiento en los cielos, vendrá en un tiempo de gran oscuridad. A la medianoche, tiempo de más oscuridad, donde el mal va a estar muy fuerte. Tengo que estar alerta. Todos los días tengo que estar alerta. En cualquier rato el Señor puede venir y la maldad me puede adormecer. Qué triste es que a causa de mi dormir el Señor llegue y siervo, hey, será algo tremendo, hermanos. Yo no quiero experimentar qué va a pasar con los que estén durmiendo cuando venga el Señor. No quiero saber. Dicen otras citas, ¿verdad?, que lo meterá en dura disciplina el Señor. No esperemos eso del Señor. Seamos vigilantes, seamos entendidos de que el Señor Jesucristo nos ama tremendamente, pero como se los he dicho, recordemos que Él sigue siendo Dios y Él es el Señor, y yo le debo toda mi obediencia, mi atención y todo a Él. A ese ser que me ama tremendamente, yo le debo toda mi obediencia. Si yo no le doy toda mi obediencia e ignoro su amor, lo que voy a recibir es una disciplina. Así de sencillo. Imagínense, hermanos, y vamos a hablar primero en términos de señor y esclavo, ¿verdad? Imagínense, o para entenderlo a nuestro tiempo, señor y empleado, o empleador y empleado, ¿no? Tú, un empleado que lo estás apoyando, ¿verdad? Que lo estás ayudando, que inclusive lo ayudas más allá de lo que le dijiste y todo, y lo estás, ¿verdad? Y ese empleado, en lugar de pagarte con bien, descuida lo que tú lo pusiste a cargo, ¿verdad? Total, ni viene a vigilarme mi jefe, ¿verdad? Mejor acá, me la llevo tranquilo. Y de repente tú llegas, ¿verdad? De repente, y llegas a esa persona que tú le das toda tu confianza y hasta le has agarrado un cariño especial y todo, y ves que te está tomando el pelo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Terrible. Bueno, imagínense al Señor. Siendo Dios, va a venir, ¿verdad?, con un amor tan grande para vernos velando, que cuando llegue y nos vea durmiendo, va a decir, ¿qué pasa? Yo di todo por ti siendo el Señor. Morí en la cruz del Calvario siendo el Señor. Y tú no puedes ni siquiera dar un tantito por mí. Un siervo malo y negligente. Acordémonos de los talentos, hermanos, ¿verdad? Tenemos que poner a trabajar lo que el Señor nos ha dado a favor del Señor.
¿Sí? El que tenía ¿cuántos talentos? 10. El que tenía 10, ¿cuántos produjo? El doble, o sea 20. ¿Qué le dijo el Señor? Bien hecho, sí. Bien, buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel. ¿En lo poco? El Señor dice en lo poco. Porque lo mucho está allá arriba. Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que tiene 3, le dice, Señor, me diste 3 talentos, te doy 6. Y le dice lo mismo que el que tenía 10. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué pasó el que tenía un talento? Lo enterró. Lo enterró. Y dice, Señor, es que yo sabía que eras duro y que eras difícil y que eras temible, y por eso mejor escondí lo que tú me diste para que no me lo fueran a robar. Y le dice, siervo malo, por tus propias palabras te voy a condenar. El Señor no estaba aceptando que él era malo y negligente, sino las propias palabras del siervo. Lo que estaba diciendo era para que hubiera echado a andar aún más. Si él era un patrón, según el siervo, ¿verdad?, malo y terrible y exigente y todo, ¿qué tenía que haber hecho con eso? Ponerlo a andar para que cuando viniera no lo fuera a castigar duramente, ¿no? Dice, por tus propias palabras te voy a condenar. Quítenle ese talento que tiene, ¿verdad? Dénselo al que más. Fíjense, dénselo al que más, no al que tenía 6, perdón, sino al que tenía 20. Dénselo al que tiene más, al que produjo más, ¿sí? Y a este, castiguen. Por eso le digo, vamos, no estamos jugando con cualquier persona. En la vida eterna nos podemos llevar a una disciplina muy fuerte, ¿sí? Y ahí es donde ya estamos dando cuentas ante el Señor. ¿Qué talentos, qué dones nos ha dado el Señor? ¿Cómo los estoy invirtiendo para su reino? Para que el día que yo me presente ante Él no tenga que alejarme avergonzado. No tenga que decirle, Señor, me diste 3 dones. De los 3 que me diste, no produje nada. Imagínense que el que le dio 10 hubiera dicho, Señor, no produje nada. Aquí tienes tus 10. El Señor lo que está diciendo aquí, hermanos, es que Él quiere que multipliquemos lo que Él nos ha dado para su reino. A todos Dios nos ha dado cuando menos un talento, cuando menos, y a otros le ha dado más talentos. Todos tienen que ponerlo a trabajar, porque ni el que tiene más ni el que tiene menos es ante el Señor menos, porque ya vimos que el que tenía 3 lo recibió igual que el que tenía 10, ¿sí? Y si el uno hubiera producido 2, le hubiera dicho absolutamente lo mismo: entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Para el Señor no hay excepción de personas, pero si nosotros no ponemos a trabajar lo que el Señor nos ha dado, hermanos, el Señor nos va a demandar, porque aún lo que nos ha dado no es nuestro, es de Él. Es de Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 6 al 8. Okay. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Al 8. ¿Ya está? ¿Cuál es? Primera de Tesalonicenses 5, 6, 8. No, estás en el segundo de Tesalonicenses 5, 6,
Al 8. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense, ¿verdad? Velemos, dice, hermanos, somos del día, seamos sobrios, velemos. Fíjense, habiéndonos vestido, aquí viene algo que tenemos que hacer memoria. Habiéndonos vestido, ¿de qué le suena? Coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿De qué le suena? Ya lo vimos. Una, bueno, la armadura de Dios, pero otra, de una iglesia que ya vimos. ¿Cuál? Que atira. Tu amor. Cuando el Señor elogió sus obras, tu amor, tu fe, tu constancia y tu paciencia, ¿verdad? Eso tenía la iglesia de Tesalonicenses y eso es lo que el Señor nos está encargando. Velen sobre eso, vístanse de eso y velen. ¿Sí? Eso le agrada al Señor cuando nosotros actuamos por amor, con fe, con esperanza, con servicio, con constancia. Eso le agrada al Señor. Eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros, hermano. No gente que no tiene constancia, sino que se duerme. Y al rato se vuelve a despertar, y al rato se vuelve a dormir, y al rato se vuelve a despertar. Que no seamos hallados así. Que no nos pase, ¿verdad? Que nos halle el dueño durmiendo. Es que el Señor estaba muy cansado. Recordemos cuando el Señor fue a la higuera, ¿verdad? A ver si tenía higos, pero lo más curioso es que no era tiempo de higos. Y aún así la maldijo, ¿verdad? La higuera y la secó. Eso nos está diciendo el Señor: yo no quiero que des fruto en tiempo, yo quiero que des fruto en todo tiempo. Eso es una palabra del Señor para nosotros. Fíjense Pablo hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando Pablo ya va a despedirse de ellos porque sabe que es su último viaje. Pablo ya sabe, porque el Espíritu Santo le había dicho que ya se aproximaba su muerte, ¿verdad? Ya sabía lo que le esperaba a Pablo, los sufrimientos. Como a los 60, 70 años más o menos. Qué grande. Se convirtió también grandecito. Pues más o menos eran 60, 70 años. Pero fíjense, ya sabiendo esto, todo lo que le esperaba, Pablo reúne a los ancianos de Éfeso, porque fue en la ciudad donde más pasó tiempo. ¿Sí? De todas las ciudades que visitó es donde más pasaba tiempo. Y en Hechos, él viene y reúne a los ancianos para despedirse de ellos. Y vean el mensaje que les da. Hechos capítulo 20, versículos 26 al 32. Hechos capítulos 20, versículo 26 al 32. Hechos 20. Ajá, 26 al 32. Okay. Hechos capítulo 20, del 26 al 32. ¿Ya está? Dice, Hechos capítulo 20, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Fíjense, aquí Pablo está, a través del Espíritu Santo, está hablando lo mismo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Sardis. Fíjense, cómo reúne a los ancianos, ¿verdad?, de la iglesia, a los líderes, y les dice: hermanos, acuérdense que durante, ¿cuánto tiempo? 3 años. De noche y de día. Con lágrimas. Con lágrimas, les he estado enseñando. Y me temo que a mi partida, fíjense, primer punto, les da un aviso. Ya Pablo les dio un aviso. Ahí, a mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¡Ey! Van a entrar entre ustedes. Y si vemos el versículo 31, por tanto velen, porque van a entrar, tienen que estar velando, señores, ¿verdad? Pero lo más curioso es que les llama también la atención, de ustedes mismos van a salir. No solo van a venir de afuera, también de ustedes se van a levantar. El mensaje práctico aquí Pablo no los está condenando a los que se van a levantar, les está advirtiendo. ¿Para qué? Para que velen. Vean el mensaje del Espíritu Santo a esas personas que se van a desviar el día de mañana. Les está diciendo: velen, porque si no se van a desviar. Ustedes se van a desviar porque no van a velar, y por lo tanto el enemigo los va a engañar y los va a ocupar como instrumentos de iniquidad. Aquí Pablo no solo está hablando proféticamente de que se van a levantar de ahí mismo gente perversa, falsos maestros que van a arrastrar a los discípulos, sino les está diciendo: tengan cuidado porque de ustedes mismos van a salir. ¡Ey! Si tú sabes que te estás desviando, ¡ey! Reacciona, vela sobre esa área de tu vida. Siéntate sobre las Escrituras. Por eso dice: y ahora os encomiendo a Dios y a la ¿qué? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Pablo les está diciendo: vayan a la palabra, no se desvíen de la palabra, no se desenfoquen de la palabra, porque si no el enemigo los va a engañar y los va a utilizar como instrumentos de iniquidad. La importancia que Pablo aquí le está dando, ¿sí? Y está hablando con los líderes, con los que se supone que tienen una vida espiritual y un conocimiento de la palabra. Les dice a ellos: velen. Ahora, si nosotros no tenemos un conocimiento menor, o la iglesia de Éfeso, que tenían que hacer mucho más, estar más atentos, porque si no el enemigo viene y nos va a llevar por donde él quiera. Nos va a ver. Y qué terrible va a ser, hermanos. La importancia de velar no solo es de expectativa de mi vida espiritual, ¿verdad? De no caer en un pecado, de ver que el enemigo no venga sobre mí, sino también de estar velando si estoy haciendo lo que estoy haciendo para el Señor con la esencia correcta. ¿Sí? Puedo ser alguien que trabaje y que dé para el Señor y que busque para el Señor y que aporte mucho para el Señor, pero si no lo hago con la esencia correcta, a Dios no le importa, para Dios no vale nada. Tú puedes ser un Carlos Slim que dé millones, pero si no lo das con la esencia que Dios pide, para Dios no sirve. Vemos a Jesús sentándose, ¿verdad?, junto al lugar de las ofrendas, y venía mucha gente a ofrendar. Dice que venían muchos ricos y hasta arrojaban, ¿verdad?, monedas ahí, cantidades, y Jesús ni los pelaba, nada más veía como echaba ahí. Pero de repente vino una ancianita que tiró una moneda, ni siquiera el salario de un día, ni siquiera eso, pero era todo lo que tenía esa anciana. O sea que se quedó
sin nada, todo, y lo arrojó. Y veo al Señor sintiendo algo especial y volteándose a los discípulos y ¿vieron lo que hizo? ¿Vieron lo que hizo? ¿Qué hizo? Yo no veo, botó 2 moneditas, como si ahorita dijéramos, ay, arrojó al ofrendero 5 pesos, hermano. ¿Qué tiene? Bueno, ¿qué tiene? Que todos los que arrojaron un montón, arrojó de lo que les sobraba. Esta viejita arrojó todo su sustento. Y lo arrojó no solo por arrojarlo, lo arrojó con amor. Y eso para Dios es grato. Eso es como un perfume para Él. Por eso a Jesús le llamó eso tanto la atención, porque lo arrojó con tanto amor para el Señor, como diciendo a la ancianita, esto es para mi Señor, y tal, ¿verdad? Para el Dios en el cual yo creo, esto es para Él, y no me importa. No importa que Él no tenga, es para Él. Entonces eso a Jesús le causó un gozo tan grande que se lo dijo a sus discípulos. Entonces Jesús nunca había hablado de las ofrendas, pero esa vez fue algo tanto para Él que le dijo a sus discípulos, ¿vieron lo que hizo esta viejita? Me alegró el corazón, me alegró el día. Fue algo tan impresionante. Yo a veces pienso en los discípulos que decían, pero Señor, no lo entiendo, los otros arrojaban hasta cubetas, cantidades exorbitantes. Sí, pero ella arrojó todo y lo arrojó con amor. Eso es lo importante, hermanos, lo que el Señor está diciendo. Debe de ir, todas nuestras obras deben de ir acompañadas con amor. Como Pablo dice, yo puedo vender todos mis bienes y darlos a los pobres, pero si no tengo amor, no soy nada. Para Dios no sirve de nada. Puedo dar hasta mi cuerpo en sacrificio, ¿verdad? Que me maten por causa del Evangelio, pero si no lo tengo amor, para Dios no vale. No sirve, hermano. Yo puedo venir todos los días aquí a escuchar la palabra, pero si no vengo con amor, no vale. Esa es la parte, porque el amor está puesto en primer lugar en el fruto del Espíritu. Acuérdense cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio, ¿verdad? Es el fruto, pero siempre en primer lugar debe de estar el amor, porque el amor es el mayor de todos los dones que nos pueda dar el Señor. Porque tú puedes tener el don de sanidades, sanar a cualquier enfermo que ores por él, pero si no tienes amor, no vale para Dios. Señor, como esos discípulos que le dijeron, Señor, pero si en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, Señor, anduvimos predicando tu evangelio. No los conozco, dijo el Señor, no los conozco, nunca los conocí, no sé quién son, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. El Señor no les dice mentirosos, no sanaron a nadie. Les dijo, no los conozco. Porque si no tengo amor en lo que hago, no soy absolutamente nada ante Dios. Todo lo tengo que hacer con el ingrediente principal, que es el amor. Por eso el Señor dice los 2 grandes mandamientos que resumen toda la ley. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hagan eso, todo lo demás por añadirlo. Hagan eso y olvídense de la ley. El que haga estas cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley para ellos. ¿Por qué no hay ley? Porque está cumpliendo la esencia de la ley, que es el amor. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, no voy a hacer nada que le ofenda. Y una muestra de que amo al Señor con todo mi ser, por eso se los digo, cuando voy a su palabra, ¿con qué intención voy? ¿Cómo voy ante su palabra? Con pasión de que me hable, de que me diga, wow, voy a oír a mi Señor.
¿Con qué pasión vengo a escuchar la palabra de Dios aquí? ¿Con qué amor? ¿Con qué ganas? ¿Con qué ímpetu? Estoy esperando que llegue el miércoles, que llegue el sábado para escuchar la palabra de Dios. O digo, hoy es miércoles, ya no me acordaba. Eso simboliza, hermanos, que algo está pasando en nosotros, que ya hay un enfriamiento espiritual en nosotros. Y no lo estoy hablando por decirles, tienen que venir. No, eso tiene que ser algo de amor de parte del Señor. No es una exigencia, es un fruto. ¿Sí? Fíjense, los hermanos en Chiapas, hay regiones, hermanos, que ellos tienen que levantarse 4 o 5 de la mañana, caminar durante horas, pasar ríos, ¿verdad? Y seguir caminando 4 o 5 horas de trayecto para llegar a la iglesia a adorar a su Señor, junto con sus hermanos. Y no les cuento el regreso que tienen que hacer. Pero ellos, cada que tienen su culto, hacen eso y no les importa. ¿Por qué? Porque aman a su Señor y quieren agradarle, y quieren obedecerle, y quieren servirle. Esa es la parte. El que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará. ¿Qué es? Agarrar, nada más para hacerlo simbólico. Agarrar la Biblia y meterla en un cajón y cerrarla, ¿eso es guardar? ¿Qué está hablando acerca de guardar? Hacerla propia. Hacerla propia. Muy coherente, hacerla propia. Atesorarla. Decir, esta es la palabra de mi Dios. Esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero. Si se perdiera todo, no me importa, pero tengo esto. Eso es lo que el Señor dice cuando está diciendo que guarda mi palabra. Por eso también vemos aquí en la advertencia a Sardis cuando dice guarda, o sea, atesóralo, lo que aún no ha muerto, atesóralo, agárralo fuerte, aprisionalo, hazlo tuyo como lo más esencial. Es lo que el Señor nos está hablando aquí. Tengo que agarrar la palabra del Señor. Hermanos, a veces las sectas nos dan ejemplo de lo que nosotros tendríamos que estar haciendo. Yo se los digo, yo estoy sorprendido que un niño a la edad de 6 años se sepa el Corán de memoria. Y eso que no es la palabra real de Dios. Y yo no me sé ni un capítulo de memoria. ¿Qué pasa si llegara una persecución y nos empiezan a quitar las Biblias como sucedió en China? Cuando entró el comunismo y les desaparecieron y se quemaron millones de Biblias en China. ¿En qué me voy a fortalecer? Acá solo que nos maten, no lo pueden quitar. La palabra de Dios, hermanos, es lo que contiene esas páginas y es lo que me debo de meter acá. En mi corazón he guardado, he atesorado, dice el salmista, tus palabras para no pecar contra ti. ¿Quieres cada día llevar una vida de mayor perfección? ¿Quieres cada día llevar una vida de más gloria al Señor? Métete la palabra. Métete la palabra. Medítala, métela acá en la cabeza. Guárdala, atesórala. Y vas a caer cada día menos en tentación. El problema es que no estamos atesorando la palabra del Señor, ¿verdad? Como lo que es. Tenemos que corregir, hermano, lo deficiente. Pablo hablándole a Tito, ¿verdad? En Tito capítulo 1, versículo 5. Tito es mío, son. Mío. Está después de un capítulo. Tito capotito. Tito capítulo 1, versículo 5. Tito 1, capítulo 5. ¿Solamente el 5? Sí. Okay. ¿Ya están en Tito 1, capítulo 5? Tito 1, 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en esta ciudad, así como yo te mandé. Ahí
En Creta había cosas deficientes, hermano. Pablo tuvo que enviar a alguien muy allegado a él, como Tito y Timoteo. Eran muy allegados a él, eran casi como sus discípulos. Pablo habla de Timoteo como un hijo, aunque no era su hijo, ¿sí? Entonces Pablo envía a Timoteo para corregir lo deficiente, hablándonos aquí el Espíritu Santo, hermanos, que tenemos nosotros que corregir esas deficiencias, ¿sí? Que Dios nos está enviando a través de su palabra y nos está hablando para que corrijamos esas deficiencias. Como dice el escritor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo dejes para mañana, término de proverbio mundanal, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿verdad? Si eso lo aplicamos en lo material, en lo espiritual, mucho más, hermanos. Fíjense, el libro que nos habla de sabiduría práctica, que es el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios New Old. Antiguo Testamento. Proverbios. Después de Salmos, después de los Salmos. Proverbios capítulo 22, versículo 3. ¿Ya están? Proverbios 22, capítulo 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Verdad? Ahí está, esa sabiduría práctica. El libro de Proverbios, ¿quieren sabiduría práctica? Lean el libro de Proverbios y el libro de Santiago, y es sabiduría práctica, hermanos. Y dice Proverbios, el avisado ve el mal y se aparta, se esconde. Pero el simple ve el mal, no me va a pasar nada. Y paz, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser inteligentes. Fíjense, el mayor peligro es cuando más seguros nos creemos. La mentira más peligrosa es cuanto más contenido de verdad tenga. Claro, no podemos distinguir que es una mentira, que va mezclada de verdad. Que va mezclada de verdad. Exactamente. Fíjense, ponía aquí una analogía que me acordé. Se dice que si ponemos un sapo o una rana dentro de agua, ¿verdad? Y si la empezamos a calentar esa agua poco a poco, el sapo o la rana se mueren adentro. Pero si yo agarro al sapo y lo meto y le subo a toda la lumbre y caliento el agua de golpe, el sapo salta. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que así va a ser, como digo, es un león que va poquito a poquito. Nos va calentando el agua poquito a poquito. ¿Hasta qué? Hasta que ya nos hizo un daño que ni cuenta nos dimos por no estar atentos. Dice el doctor Samuel Pérez Millos: el gran enemigo de la iglesia, de las iglesias, es la pasividad que descansa sobre un sistema religioso. El Señor llama a despertar del letargo espiritual y establecer una vigilancia sobre la situación, de modo que conduzca y produzca un cambio. ¿Sí? Repito, el gran enemigo de la iglesia es la pasividad que descansa sobre un sistema religioso. El Señor llama a despertar del letargo espiritual y establecer una vigilancia sobre la situación, de modo que conduzca y produzca un cambio. ¿Sí? Como una empresa, hermanos. ¿Qué pasa? Veo que la empresa de repente empieza a caer. ¿Qué pasa? ¿No? A ver, traigan todos los gastos, ¿no? Vamos a hacer un análisis. ¿No? ¿Qué está pasando? Miren, esta es la desviación, vamos a reducir aquí, vamos a hacer acá, y vamos a investigar, y vamos a seguir que se cumpla todo esto. ¿Verdad? Lo mismo
mismo está diciendo aquí, hermanos. Tenemos que estar nosotros vigilando. Como iglesia, si no estamos cayendo en una pasividad, en ser pasivos. Lo que les decía hace rato, ven, es miércoles, ya hay que ir a la iglesia. Me siento, escucho, me levanto, me voy. Sábado, me siento, escucho, me levanto, me voy. Eso es pasividad. Eso es pasividad. Cuando vayan a tomar la foto y no debemos de estar atentos si estoy cayendo en una pasividad en esas cosas. Ya estoy tomando las cosas como algo natural. Cuando yo empiezo a detectar eso, entonces tengo que decir, no, espérate, algo está pasando aquí. Tengo que estar atento. Por eso tenemos que estar examinando nuestra vida día a día, a ver cómo voy, Señor, qué está pasando. Estoy enfriando. Antes oraba 1 hora, ahora solo oro 20 minutos. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? En lugar de ir, tan siquiera mantener la hora, ¿no? Digo, mantenerla, pero ni mantenerla. Ahora resulta que estoy disminuyendo cada vez más. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando? El enemigo está atrás, ¿verdad? Y te está metiendo ideas de que para el Señor es lo mismo 10 minutos que 1 hora. ¿Para qué te dedicas 1 hora? Ya, bájale. Mira, estás muy cansado. Relájate. Señor, estoy cansado. Tengo mucho cansancio. Voy a dormirme porque tú sabes, Señor, que tengo mucho cansancio. Y me digo, sí, hijo, duerme. Bebé chiquito. Porque el enemigo sabe que si logra disminuir nuestra oración ferviente ante el Señor, disminuirá mucho nuestra resistencia y persistencia en la vida espiritual. Señor, hoy no tengo tiempo de estudiar tu palabra. Es como decir, hoy no tengo tiempo para comer. Hoy no tengo tiempo para tomar agua. Hoy no tengo tiempo para respirar. Me pongo a ver, deja de respirar. No me muero, hermano. Pues lo mismo pasa si dejas de leer la palabra, si dejas de orar, ¿verdad? Te vas a desmayar espiritualmente. Entonces, hermano, el Señor nos está hablando acerca de eso, de vigilarnos como nosotros y hacernos un análisis. Y quisiera ahorita así que nos preguntáramos ahorita, ¿no estamos cayendo en esa pasividad? ¿No estamos cayendo en esa pasividad? ¿No estoy cayendo en me da igual? Si llego, no llego, si voy, no voy. No me afecta, no me pega, no me siento mal si voy o no voy. No me afecta ni me siento mal si estudio o no estudio la Biblia. No me afecta ni me pega si no oro. Eso es una clara evidencia de que ya estamos entumecidos espiritualmente. Ya el enemigo nos metió un cierto cloroformo por aquí y ya estamos adormecidos. Cuando yo siento que mi vida espiritual no es algo importante, ya es un signo de alerta grave. Eso quiere decir que Satanás ya trabajó durante tiempo atrás hasta llevarte a creer que tu vida espiritual es cualquier cosa y no estar pensando que la eternidad es algo severo. Yo les he dicho, solo hay 2 caminos para allí, solo hay 2 caminos en la eternidad, no hay 3, no hay 5, no hay 8, solo hay 2 caminos eternos, el que conduce a la vida eterna y el que conduce a la perdición eterna, y ambos son eternos, y ambos estar ahí toda la vida, y ambos es que no vas a salir de ese lugar a donde llegues. Una de estar con el Señor y gozar de su presencia, de su comunión, de su amor, de su gracia por toda la eternidad, y la otra es gozar, bueno, no gozar, perdón, me equivoqué, es ser atormentado por toda la eternidad, y de ambos lugares no saldrás nunca. No es algo, no es cualquier cosa, hermano. Aquí la vida, aquí los quehaceres, los afanes, hoy están, mañana no están. Pero no va a ser lo mismo en la eternidad. Estoy atormentado, Señor, sácame. No, ni te va a pelar. Será por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, y nunca jamás
saldrás de ese lugar. Por eso es lo que les digo, hermanos, no es cualquier cosa nuestro destino eterno. Y aparte de eso, si yo sirvo al Señor, si yo le soy fiel, si yo trabajo en esta área de mi vida y me enfoco en el Señor y le sirvo en amor, con paciencia, con fe, con gratitud al Señor, con obediencia al Señor, no solo me da la vida eterna, me galardón. Por eso dice Hebreos capítulo 11 versículo 6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. No solo me va a dar vida eterna, me va a galardonar. Otra pregunta que me debo de hacer: ¿cómo voy a disfrutar la eternidad? Va a haber niveles, ya se los he dicho, en la eternidad, hermanos. Va a haber niveles y será eternamente. Señor, ¿por qué Pablo está a tu derecha? Yo debería estar ahí, Señor. Bueno, te muestro el historial de Pablo, ¿no? 25,000 hojas. ¿Te muestro tu historial o me quedo callado? No, ¿verdad? Ándale un post, ¿no? Le habló a fulanito el día tal y nada más le habló, ni siquiera le dio seguimiento, ¿no? Ahí está, punto. Esa es toda tu obra, ¿eh? Entonces, hermanos, esto no es cualquier cosa. El Señor nos está diciendo, tenemos que despertar de nuestro letargo espiritual, tenemos que despertar y en serio avivarnos, ¿verdad? Porque no está en juego solo la cuestión de la eternidad, está en juego también aquí disfrutar del gozo del Señor. Puedo disfrutar muchas cosas del Señor aquí, disfrutar su gozo inefable, disfrutar su paz, ¿verdad? Disfrutar su amor, su presencia. Puedo disfrutar muchas bendiciones del Señor aquí. Puedo también no disfrutarlas y puedo caer en cierto tipo de amargura si no cuido mi vida espiritual. Imagínate, hermanos, que el día de mañana tú veas que a causa de tu irresponsabilidad espiritual mucha gente está tronando, y entre ellos tu familia. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es ver que tus hijos o que tu esposo o que tu esposa estén perdidos en el mundo y tú despiertes de tu letargo espiritual y veas que por haber estado adormecido el enemigo hizo estragos. Y vas a entender, porque el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: eres el que yo puse como atalaya de él. Y te dormiste. No te importó. Para ti fue más importante disfrutar la vida en este mundo. No te importó. Ahora voltea. Ve lo que cosechaste. Permitiste que el enemigo viniera y te empezara a sembrar cizaña en tu campo porque no velaste sobre tu campo. Sabías que tenías un vecino, vamos a hablar del enemigo, ¿no? Que te tenía una envidia terrible, y cuando sembraste tu maizal, sabías que ese enemigo en cualquier rato iba a venir y a sembrarte porquerías. Y no velaste. Y te sembró todas las porquerías. Mira, ya cosecharon. Y lo malo es que la porquería crece más rápido, la hierba crece más rápido que las plantas que dan fruto. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en el Señor. Amén. Y volteemos nuestra vida espiritual. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y quisiera que... para la grabación.